hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces las circunstancias nos llenan de dudas, nos desconciertan porque son inesperadas. Estás ahorrando para hacerte el viaje soñado y de repente llega la pandemia. Un atleta que se prepara para las próximas Olimpiadas, mucho sacrificio, mucho entrenamiento y pocos días antes cae enfermo. O estar viviendo sin ningún tipo de problemas, tranquilo, y de repente un volcán hace erupción y se lleva por delante no solamente tu casa, sino todo el pueblo. Esas son cosas que nos dejan realmente mal parados, llenos de interrogantes, y justamente hoy vamos a charlar sobre qué hacer cuando esas circunstancias no llegan. El primer punto que quisiera tratar es preguntarnos, ¿vale la pena planificar? Porque en definitiva, todas esas cosas que recién estábamos enumerando y que seguramente vos en tu mente tenés algunas más, tienen que ver con la voluntad soberana de Dios, es decir, están dentro del plan que Dios tiene establecido y que es secreto en su mayor parte, salvo por lo que nos pueda decir a través de la profecía y que nos pueda declarar. Sin embargo, Él estableció un plan en donde está todo el universo involucrado y que nosotros no sabemos nada de él. Únicamente sabemos lo que pasó, pero no lo que va a pasar. Aunque Dios sí, por supuesto, lo sabe todo. Entonces, ¿tiene sentido planificar? ¿Tiene sentido que yo me moleste en pensar qué voy a hacer o qué voy a dejar de hacer o cuándo lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Si en definitiva Dios es el que planifica absolutamente todo y es en definitiva el plan que se va a cumplir. Muchos piensan que no tiene sentido planificar y se basan en versículos como por ejemplo de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16, donde Santiago dice: ahora oigan esto ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Si ustedes no saben mañana qué será de su vida, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. Por supuesto, si interpretamos como corresponde este versículo, ahí veremos que Santiago no está diciendo que no tenemos que planificar. Él dice, lo que debemos decir es, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. El haremos esto y aquello nos está dando la idea de que la planificación existe. Pero eso de que si Dios quiere, ni más ni menos, está hablando de dejar de lado cualquier situación o cualquier actitud orgullosa que nos haga pensar a nosotros mismos o a terceros que nosotros somos los que tenemos el timón de nuestra vida. En realidad, como vimos en otras charlas anteriores, tenemos muchos espacios de libertad en donde tomar decisiones y en donde Dios nos deja justamente que ejerzamos nuestra responsabilidad y tomemos decisiones sabias. Pero hay otras cosas en las cuales está justamente la voluntad soberana de Dios y con la cual no podemos luchar. Entonces, pensar que nosotros somos los que hacemos y deshacemos, somos los que hacemos la agenda y que Dios tiene que ir atrás cumpliéndonos, eso es una arrogancia total. Por eso lo que dice Santiago es, no planifiquen de una forma arrogante o de forma orgullosa, porque eso es malo. Así que la planificación, podríamos decir, hablando de este punto, como conclusión de este punto, es que la planificación es correcta. Proverbios, capítulo 21, versículo 5, dice que los planes bien meditados dan buenos resultados. Y el libro de Proverbios habla mucho en cuanto a la planificación y el de prever, de ser previsor. Habla, por ejemplo, de las hormigas que trabajan en el verano para tener su comida en el invierno y son admiradas, ¿no?, por el predicador. Entonces, evidentemente tenemos que planificar, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es el que al final nos maneja la agenda. Parece, como digo siempre, un concepto de perogrullo. Es lógico, es así, ¿cómo no? ¿Qué novedad? Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros vemos frustrados nuestros planes y decimos, ¡ay, cómo puede ser lo que Dios hizo! Pero ¿cómo me está pasando esto a mí? Y realmente, aparte de frustrarnos, nos amargamos, cuando en realidad tendríamos que saber que el Señor, dice de la palabra en Romanos 8:28, es el que dispone
todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces quiere significar que aunque hayan sido buenos planes, planes bien hechos, planificaciones buenas, inclusive de cosas que tienen que ver con lo que nosotros sabemos que es la voluntad del Señor, pero que se ven truncados, nosotros lo que tenemos que hacer es dejarle los resultados en la mano de Dios. ¿Hemos hecho las cosas bien? ¿Hemos sido morales en el sentido de que hemos hecho la voluntad de Dios en nuestras actitudes, en nuestras metas y en esa planificación que teníamos pensada? ¿Hemos querido siempre darle la gloria a Dios? ¿Y así todo no funcionó? Bueno, el Señor sabrá. El Señor tiene planes que obviamente son más altos que nuestros pensamientos, lo dice Isaías 55, y por lo tanto, aunque Él nos los quisiera explicar, no lo entenderíamos. Por lo tanto, si nosotros planificamos y por algún motivo eso se frustra, no suframos, no nos frustremos, dejemos los resultados en las manos de Dios y seamos conscientes de que el Señor obra con cada circunstancia de su voluntad soberana para el bien de sus hijos, de aquellos que lo amamos. La segunda pregunta que nos hacemos cuando vienen estas circunstancias que realmente son absolutamente inesperadas es: ¿cómo tenemos que interpretar estas circunstancias? Bueno, la realidad es que las circunstancias no han sido hechas para interpretarse. ¿Por qué decimos esto? Ya lo hemos repetido varias veces. La voluntad soberana de Dios es mayormente secreta, es decir, es un plan que Dios elaboró y no tiene por qué decírnoslo, salvo honrosas excepciones que vienen a través de la palabra. Y lo que sí nos ha revelado, que es lo que pretende que sepamos y por supuesto que obedezcamos, es su voluntad moral y que tiene que ver con lo que está en la Biblia y que tiene relación con nuestra forma de vivir. Una forma de vivir que se parezca cada vez más a la forma en que Cristo haría las cosas si estuviese acá en la tierra, que tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, las circunstancias que tienen que ver con esa voluntad soberana no tenemos por qué interpretarlas. Primero, porque no sabemos, y segundo, porque no es nuestra función. El Señor quiere, en estas circunstancias, en estas situaciones que Él permite, que nosotros confiemos en Él. Nada más que eso, nada de interpretaciones. Ahora, esto de interpretar las circunstancias, pero esto pasó desde el momento uno y sigue pasando. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta del error que significa interpretar esas circunstancias. Por ejemplo, ¿se acuerdan los amigos de Job? Estuvieron todo el libro torturando al pobre Job, diciéndole: vamos Job, confesá, si las cosas estas te están pasando es porque algo terrible habrás hecho, así que deja de ocultar, confesá y el Señor va a saber que te va a ayudar. Y el pobre Job no hacía otra más que decirle: pero no hice nada, no tengo de qué arrepentirme. Y inclusive cuando interviene el Señor regaña a sus amigos por la interpretación mala que habían dado de las circunstancias. Y ni él mismo, después de exponer su grandeza y su poder delante de Job, tampoco le explica por qué Dios permitió lo que permitió, hizo lo que hizo. Lo cual significa que a él no le está interesando explicarnos la mayoría de las cosas que hace. ¿Por qué no lo hace? Podría ser, como decíamos antes, porque no podríamos entenderlo, o porque Él no quiere que nosotros sepamos lo que vamos a vivir dentro de unos días o dentro de unos años. Él quiere que confiemos en Él. Eso es su interés. Tenemos más ejemplos. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 28? Nos encontramos a Pablo, que viene de un naufragio. Llega a una isla, hacen una hoguera para calentarse, él se acerca, salta una víbora, lo pica, y entonces vemos en el versículo 4 que la gente se quedó pasmada y dijo: oh, no, este hombre seguro que es un asesino, porque mirá, vino de un naufragio, ¿a quién le puede pasar una cosa así? Una persona que hizo una cosa mala. Y resulta que, como se salvó del naufragio, el destino lo viene persiguiendo, y entonces ahora la víbora lo pica para matarlo. Pero resulta que Pablo no se murió. Y cuando veían que el tiempo pasaba y él no se hinchaba, no se moría,
Entonces decidieron que no, que en realidad debía ser un Dios. Eso pasa 3 versículos después. O sea que pasamos de una persona que pasa por un naufragio y después por la herida de una serpiente, pasa a ser asesino a ser Dios. Y resulta que no era ninguna de las cosas, porque Pablo no era ni asesino ni era Dios. También tenemos el Salmo 37, capítulo 1, que es muy interesante, dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia por los que hacen lo malo. Acá el salmista, ¿qué nos está diciendo? No te inquietes, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, porque somos proclives a pensar, pero fíjate vos, este tipo resulta que se porta horrible, hace cosas degradantes, cosas que no agradan al Señor, y sin embargo tiene riquezas, la pasa bien, tiene una vida bárbara. Entonces nosotros interpretamos: ¿qué pasa? ¿El Señor se está olvidando de eso? ¿El Señor no ve lo que Él hace? ¿Y por qué yo no estoy en esa condición? Mirá, yo con todo lo que sirvo al Señor y con todas las cosas buenas que hago por los demás, resulta que no alcanzo a tener el bienestar que tiene Él. Esas interpretaciones, el mismo salmista nos dice que no las tenemos que hacer, porque no nos corresponden hacerlas. Nosotros no hemos sido llamados a interpretar las circunstancias que nos tocan vivir, ni las nuestras ni las de los demás. Algo parecido le pasó al mismo Señor cuando, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 9 se encuentra con el ciego. Entonces los mismos discípulos le preguntan: perdón, ¿quién pecó para que este hombre esté ciego? ¿Fue él o fueron sus padres? ¿Y él qué le dice? No fue ni una cosa ni la otra. O sea, están haciendo malas interpretaciones. Otra vez el mismo Jesús, en Lucas 13, versículos 4 y 5, se ve que se desmoronó una torre en Siloé y aplastó a varias personas. Entonces, ante esa circunstancia, el Señor Jesús dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Que esos 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les vino encima eran peores pecadores que los que viven en Jerusalén? Yo les digo que no. A menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. O sea que ellos estaban haciendo una composición diciendo: estos 18, si se murieron así aplastados, evidentemente eran flor de pecadores. Pero el Señor les dice: están interpretando mal, no tiene nada que ver. Ustedes están en la misma condición y a ustedes no se les cayó ninguna torre encima. Entonces, evidentemente, podríamos dar más ejemplos, pero evidentemente las circunstancias que nos pasan no deben ser interpretadas. Entonces ustedes dicen: bueno, ¿y qué hago cuando esa situación, digamos, se me viene encima? Bueno, cuando pasa algo, yo lo que tengo que entender es que el contexto cambió y por lo tanto tengo que usar la sabiduría que viene del Señor y la capacidad que yo tengo para evaluar las circunstancias, para evaluar el contexto y evaluar los recursos que tengo para tomar decisiones sabias que estén a favor, que estén en concordancia con la ley moral de Dios, o sea, con todo lo que me dice en su palabra, y que es mi actitud y mis metas ante esa nueva circunstancia estén siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra duda que nos viene cuando estamos frente a esas circunstancias que son inesperadas es cuando vemos que son circunstancias favorables que las interpretamos también como que son puertas abiertas para que nos metamos ahí y entonces ante cualquier duda digamos: no, es la voluntad de Dios porque mirá qué puerta se me abrió a través de esto que acaba de pasar. En realidad, este tema de las puertas abiertas se menciona en la Biblia. Pablo lo hace varias veces. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, versículos 7 al 9, él estaba hablando de qué iba a ser en el futuro y dice: yo me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés, dice Pablo, porque las puertas se me han abierto de par en par para el trabajo, a pesar de que muchos están en contra mía. Entonces, de este versículo lo que vemos es que él decide algo, que sería en este caso quedarse en Éfeso, porque él vio una oportunidad que se le abría. Esto de que se le abrían, tenía puertas abiertas o puertas abiertas de par en par, significa que él vio oportunidades
grandes y buenas para extender el mensaje de salvación, ahí en Éfeso. Entonces el que dijo, me quedo acá, aprovecho esta circunstancia. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ahí está. Es una circunstancia que él interpreta como una gran oportunidad y entonces él va y se mete ahí. Es como que el Señor le está indicando, dale, es acá, es por acá. Pero no siempre es así. Fíjense, el mismo apóstol Pablo en otra circunstancia. Esta la tenemos en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 18. El apóstol Pablo llega a Troas y dice, llegué ahí para anunciar el evangelio de Cristo y se me abrieron las puertas para trabajar por el Señor. Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito, por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. ¿Qué pasó acá? Resulta que Pablo llega a Troas y ve puertas abiertas para seguir trabajando por el Señor. Evidentemente, cuando él hablaba de puertas abiertas, estaba hablando de oportunidades para evangelizar. Pero resulta que él se tenía que encontrar con Tito, porque Tito venía de entregar la primera carta a los Corintios, que era una carta dura, una carta que estaba hablando de muchos problemas que había en esta iglesia. Entonces él estaba preocupado porque no sabía cómo estos hermanos habían reaccionado. Entonces Tito venía con esa respuesta. Pero por otro lado tenía estas puertas abiertas en Troas. Entonces, ¿él qué hizo? Él evidentemente evaluó y dijo, es verdad, tenemos puertas abiertas en Troas, inclusive hasta para iniciar una nueva iglesia, nuevos convertidos que formen grupos y luego se forme la iglesia del lugar. Sin embargo, me parece lo más sensato, lo más sabio, lo mejor en estas circunstancias, me parece asegurar la iglesia que está en Corinto. Por lo tanto, voy a encontrarme con Tito y resuelvo ese tema primero. Muchos comentaristas creen que él fue el que luego, más adelante, llega a Troas y funda la iglesia allá. Pero evidentemente en esta situación que acabamos de leer, vemos que Pablo, a pesar de tener esas puertas abiertas, no entra por esa puerta, por decir así, sino que él decide, evalúa, reflexiona y dice, a mí me parece que, aunque estas puertas estén abiertas, lo mejor es, y en este caso era irse a Macedonia a encontrarse con Tito y ver qué pasaba con la iglesia de Corinto. ¿Qué nos enseña esto? Que no necesariamente una puerta abierta es una dirección de parte del Señor para diciéndonos, anda por allá. Una puerta abierta es ni más ni menos que una oportunidad. Y como todas las oportunidades las tenemos que evaluar, analizarlas, sopesarlas con un montón de otras cosas, como consejos de otros, lo que nosotros queremos hacer, los recursos que tenemos. Y entonces con la sabiduría de Dios, usando nuestra libertad y siempre con los parámetros de su voluntad moral, es decir, lo que Él está esperando de nosotros, tomar una decisión, que puede ser aprovechar esas puertas abiertas, o sea, esa oportunidad, o bien dar marcha atrás, ir por otro rumbo. Siempre dentro del ámbito de nuestra libertad, de la libertad que Dios nos da para responder responsablemente a todos los desafíos y a todas las encrucijadas que Él nos presenta en la vida. Entonces, después de esta charla me parece que podemos llegar a varias conclusiones. Y yo creo que antes de llegar a las conclusiones, vos te pongas en mente cuáles son esas circunstancias que capaz que viviste hace poquito o estás viviendo en este momento y que te trastocaron todos los planes que vos tenías y que te hicieron virar capaz 180 grados porque no era lo que vos tenías planificado. Ahora que tenés eso en mente, pensemos esto. ¿Estuvo mal planificar? No, de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir planificando, seguir pensando en el futuro, seguir armando planes, pero siempre con la humildad de una persona que sabe que en realidad la agenda la lleva nuestro Dios, porque Él es el que dispone todas las cosas para nuestro bien. Entonces, sea que nuestra planificación salga como nosotros lo pensamos o no, estos resultados se los tenemos que dejar en las manos de Dios. Por eso la voluntad soberana de Dios tiene que ver más con confiar en el Señor que en lograr nuestros fines, porque en definitiva Dios es el soberano y Dios va a cumplir o dejar que se cumplan
todos aquellos planes que tengan que ver con su gloria y con su plan estratégico que tiene para toda la humanidad. Otra cosa que aprendemos de esto es que frente a esta circunstancia que vos ya tenés en mente, no podemos interpretarla. Interpretar de que esto me pasa porque tengo pecados ocultos, interpretar que esto me pasa porque yo me equivoqué aquella vez y entonces el Señor me está castigando, interpretar que esto me está pasando porque el Señor quiere que no vaya acá, que en realidad vaya para allá, eso no nos corresponde. Y no solamente no nos corresponde, sino que hacerlo seguramente es muy, muy probable que nos lleve a un error. Porque no conocemos la voluntad de Dios. Solamente Él la revela de una forma sobrenatural a través de la profecía. Entonces, si no tenemos esa intervención divina para explicarnos el porqué, entonces nosotros no somos quienes para interpretarla. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es ver este cambio de contexto que se crea a través de esta circunstancia inesperada y pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a tomar en cuenta todo lo necesario para poder reflexionar, evaluar y tomar decisiones que tengan que ver con la voluntad moral de Dios, es decir, con lo que Él quiere lograr en mi carácter y cómo respondo a las diferentes situaciones que me tocan vivir, siempre como lo estaría haciendo el Señor. Y por último, lo que también aprendemos es que cuando aparecen estas puertas abiertas, es decir, esas grandes oportunidades, no necesariamente son puertas que el Señor abre para que nosotros entremos por ellas. Evaluemos también. Evaluémoslo porque en una de esas es una buena oportunidad, pero hoy no lo es tanto. Si pensamos en nuestra situación, en nuestros recursos en ese momento, en muchas cosas que tenemos que evaluar. El Señor no nos está marcando y dirigiendo el camino. El Señor nos está dando recursos y situaciones para que nosotros usemos nuestro intelecto y la capacidad que tenemos para reflexionar y para evaluar, para tomar decisiones que realmente lo honren y le den la gloria. Porque en definitiva, las circunstancias, esas situaciones inesperadas que nos vienen en la vida, no son más ni menos que desafíos que el Señor nos pone para que cada vez seamos más dependientes de Él, que cada vez busquemos más de su sabiduría, porque se acuerdan, la vez pasada hablamos que la verdadera sabiduría viene de Dios. A Él se la tenemos que pedir y Él nos la va a dar en abundancia y sin hacer reproche alguno. Entonces tomemos así las circunstancias, no como un gran drama de cómo el Señor se olvidó de nosotros, permitiendo que todo esto ocurriera, sino al contrario, que podamos saber que el Señor está usando todo esto porque Él usa no solamente lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno, sino también lo que consideramos malo para dirigir nuestros pasos y como planes que tiene para el mundo. Entonces, frente a estas situaciones, vivamos en dependencia de Dios, confiemos en Dios, no interpretemos las circunstancias y vivamos confiando de que Él dispone todo para el bien de sus hijos, de aquellos que lo aman. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha sabiduría y que puedas vivir las circunstancias que te tocan de una manera que honre al Señor. Hasta la próxima.